Mi esposa millonaria me obligó a firmar un prenup humillante, porque sus padres decían que era un cazafortunas. Trabajé 18 horas diarias durante 8 años. Ahora mi empresa vale 5 veces más que su fortuna, y vinieron suplicando que disolviera el acuerdo. Lo que les dije los dejó destrozados. Tengo 37 años. Soy dueño de una empresa de electrónicos que, no me voy a hacer el modesto, va bastante bien, y necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace unos meses con mis suegros todavía me tiene la cabeza hecha un lío, aunque ya sabes, también hay una parte de mí que se siente increíblemente satisfecha con cómo resultaron las cosas. Supongo que debería empezar por el principio, cuando conocí a Michelle hace como 11 años, porque sin ese contexto nada de esto tiene sentido. Yo venía de una familia completamente normal. O sea, mi papá Paul era entrenador de fútbol americano en una secundaria, y mi mamá Nancy manejaba una cafetería en el centro. Entonces no éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. ¿Me explico? Crecí sabiendo lo que era trabajar duro porque mis padres siempre lo hicieron. Y cuando terminé la universidad conseguí un trabajo en ventas que pagaba decente, pero nada del otro mundo. Ahí fue donde conocí a Michelle. Ella trabajaba en el Cuenta, mismo edificio pero para otra compañía. Y la verdad desde el primer momento me di cuenta de que había algo especial en ella. No sé, tenía esa energía positiva que te hace sentir bien solo con estar cerca. Empezamos a salir, y todo iba perfecto, tipo realmente perfecto. Ella era inteligente y divertida, y me apoyaba en todo, y yo estaba completamente enamorado. Obviamente en algún momento tuve que conocer a sus padres, Edward y Judith, y ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. Desde el primer momento, literal desde que crucé la puerta de su casa, una mansión enorme. Por cierto, porque ellos son dueños de una firma de bienes raíces súper exitosa, sentí que me estaban evaluando y encontrando todas las formas en las que yo no era suficiente para su hija. Edward apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía era con ese tono condescendiente que te hace sentir como si fueras un niño, y Judith sonreía, pero de esa manera falsa que sabes que por dentro está pensando otra, cosa completamente diferente. La cosa es que yo en ese momento estaba trabajando en mi plan para lanzar mi propio negocio de electrónicos, porque siempre había sido bueno con la tecnología, y veía una oportunidad real en el mercado. Entonces, como 2 años después de empezar a salir con Michelle, dejé mi trabajo y me lancé de lleno a construir la empresa. Michelle fue increíble durante todo ese periodo. Me apoyó financieramente cuando lo necesité y emocionalmente cuando las cosas se ponían difíciles, que fueron muchas veces al principio porque arrancar un negocio no es nada fácil. Básicamente trabajaba como 18 horas al día y había semanas donde no veía ni un centavo de ganancia. Cuando tenía 29 años le propuse matrimonio a Michelle y ella obviamente dijo que sí. Planeamos la boda para dentro de un año y yo estaba en las nubes, pensando que finalmente todo estaba cayendo en su lugar. Mi negocio iba creciendo de a poco pero constantemente. No era millonario, pero ya estaba empezando a ver resultados reales, y pensé que tal vez sus padres comenzarían a verme diferente. Qué equivocado estaba. Como 6 meses antes de la boda, Edward y Judith nos pidieron reunirnos en su casa para discutir algunos detalles importantes del matrimonio. Yo pensé que iban a hablar de la ceremonia o algo así, pero no. Lo que hicieron fue poner un acuerdo prenupcial sobre la mesa y explicarnos que era necesario para proteger a Michelle. La forma en que lo dijeron fue tan condescendiente. Judith literalmente dijo algo como: "No es nada personal, Ryan, pero sabes cómo son estas cosas. Queremos asegurarnos de que nuestra hija esté protegida en caso de que las cosas no funcionen", y Edward agregó que era solo una precaución estándar, considerando la diferencia en sus situaciones financieras. El prenup básicamente decía que todos los activos permanecerían separados, que lo de Michelle era de Michelle y lo mío era mío. Y aquí viene la parte que realmente me insultó. Especificaba que yo tendría que repagar cualquier apoyo financiero que hubiera recibido de Michelle durante nuestro tiempo juntos si alguna vez nos divorciábamos. O sea, no solo asumían que yo era un interesado que estaba con su hija por dinero, sino que también querían asegurarse de que si las cosas terminaban, yo no me quedara con nada de su familia. Michelle se puso furiosa con ellos. Les dijo que era ridículo y ofensivo y que ella confiaba completamente en mí, pero sus padres no cedieron ni un milímetro. Edward básicamente nos dio un ultimátum. O firmábamos el prenup, o ellos no darían su bendición para el matrimonio, y tampoco ayudarían en nada con la boda. Yo me quedé ahí sentado sintiéndome humillado.
porque no importaba que mi negocio estuviera creciendo o que yo trabajara como un loco todos los días, para ellos, yo seguía siendo el tipo de clase media que no merecía a su hija. Al final, Michelle y yo firmamos el maldito prenup, no porque estuviéramos de acuerdo, sino porque queríamos casarnos y no dejar que sus padres arruinaran eso, pero les juro que mientras firmaba cada página, me prometí a mí mismo que algún día les demostraría que estaban completamente equivocados sobre mí. Michelle me abrazó después y me dijo que ella nunca había dudado de mí y que sus padres eran unos idiotas, y eso me ayudó un poco, pero igual el insulto estaba ahí, ¿sabes? No se te olvida cuando la gente te trata como si fueras basura. Nos casamos, y los siguientes años fueron intensos, pero buenos. Mi negocio seguía creciendo poco a poco, y Michelle y yo estábamos construyendo una vida juntos. Tuvimos a nuestro hijo Alexander como 2 años después de casarnos, y la verdad ese niño se convirtió en el centro de nuestro mundo. Trabajé como un desquiciado durante todos esos años. Reinvertía casi todas las ganancias en la empresa, contrataba gente buena, expandía operaciones, y lentamente pero seguro la cosa empezaba a despegar de verdad. Edward y Judith seguían siendo distantes conmigo. Tipo venían a visitar a Alexander y eran abuelos cariñosos con él, pero conmigo apenas hablaban, y cuando lo hacían era con esa actitud de superioridad que nunca se les quitó. Michelle se peleaba con ellos constantemente por cómo me trataban, pero ellos siempre tenían alguna excusa, que no era nada personal, que solo querían lo mejor para ella, bla bla bla. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque resulta que los últimos 2 años mi negocio explotó de una manera que ni yo mismo esperaba. Conseguimos contratos grandes con distribuidores importantes. Lanzamos una línea de productos que se volvió viral, y de repente estaba facturando cantidades de dinero que honestamente me costaba procesar. Contraté contadores y asesores financieros y todos me decían lo mismo, que mi empresa valía millones, que yo era oficialmente rico, no solo cómodo, sino realmente rico. Hice algunos cálculos con mi contador como hace 6 meses, y me di cuenta de que mi patrimonio neto era aproximadamente 5 veces mayor que el de Edward y Judith. 5 veces. Déjame repetir eso porque me gusta cómo suena. Yo ahora tenía 5 veces más dinero que las personas que me habían obligado a firmar un prenup porque pensaban que yo era un cazafortunas de clase media que nunca sería nada. Michelle y yo nos mudamos a una casa más grande, compramos mejores autos, podíamos darnos lujos que antes ni soñábamos, y yo honestamente pensé que sus padres se sentirían felices de que su hija estuviera tan bien. Pero no, la verdad creo que les molestaba. Empezaron a hacer comentarios raros sobre cómo gastábamos el dinero, sobre si realmente necesitábamos tanta ostentación, y yo solo sonreía y no decía nada porque sabía que les estaba comiendo por dentro. Hace como 3 meses, Edward y Judith vinieron a nuestra casa un domingo, dijeron que necesitaban hablar con nosotros sobre algo importante, y yo pensé que tal vez finalmente iban a disculparse por cómo me habían tratado todos estos años. Qué ingenuo, ¿verdad? Nos sentamos en la sala y Edward fue directo al punto. Dijo que habían estado pensando y que creían que era tiempo de disolver el acuerdo prenupcial que habíamos firmado hace 8 años. Me quedé ahí mirándolo sin poder creer lo que estaba escuchando, y Judith agregó con esa sonrisa falsa que tienen, que el prenup había sido una buena idea en su momento, pero que ahora las circunstancias habían cambiado y que realmente no tenía sentido mantenerlo, que éramos una familia y que la familia no necesitaba ese tipo de documentos legales entre ellos. La audacia de estas personas. En serio, la audacia absoluta. Le pregunté a Edward, con la voz más calmada que pude, si él recordaba por qué exactamente habían insistido en el prenup en primer lugar, y él se puso un poco incómodo, y dijo algo sobre proteger a Michelle, y yo le dije, ah, sí, protegerla de, ¿qué exactamente? De mí, del tipo que aparentemente solo estaba con ella por su dinero, ¿no? Y la sala se puso tensa inmediatamente. Michelle me miraba como sabiendo exactamente a dónde iba con esto, y sus padres se veían claramente incómodos. Judith intentó suavizar las cosas diciendo que nunca habían pensado eso de mí, que solo habían sido precavidos como cualquier padre responsable, y yo no pude evitar reírme. Les dije que por favor no me insultaran mintiendo en mi cara, que todos sabíamos exactamente lo que habían pensado de mí y por qué habían forzado ese prenup. Les recordé cada comentario condescendiente, cada mirada de desprecio, cada vez que me habían hecho sentir menos que nada, y les dije que ahora que yo tenía más dinero que ellos, de repente, el prenup ya no era buena idea.
Edward se puso rojo de la furia y empezó a gritar que yo era un malagradecido, que ellos habían apoyado a Michelle cuando ella me apoyaba a mí, que sin su hija yo no hubiera llegado a nada, y que lo mínimo que podía hacer era mostrar algo de gratitud y respeto. Yo le contesté, manteniéndome sorprendentemente calmado, considerando que estaba furioso por dentro, que el prenup tenía una cláusula específica sobre repagar cualquier apoyo financiero, y que yo estaría feliz de cumplir con eso, pero que disolver el acuerdo no iba a pasar porque había sido idea de ellos en primer lugar y ahora tendrían que vivir con esa decisión. Judith empezó a llorar, ese llanto manipulador que algunas personas usan cuando no están consiguiendo lo que quieren, y dijo que no podía creer que yo fuera tan cruel y vengativo con ellos, que ellos solo querían paz en la familia, y que yo estaba destruyendo eso por orgullo. Le dije que no era orgullo, era principios, que ellos habían dejado muy claro hace 8 años que ellos y yo no éramos familia, y que yo solo estaba respetando esos límites que ellos mismos habían establecido. La discusión se puso peor. Edward me señalaba, con el dedo, y me decía que yo siempre había sido resentido y amargado, que nunca había sido lo suficientemente bueno para su hija, y que ahora estaba demostrando exactamente el tipo de persona que era. Michelle finalmente intervino y les dijo a sus padres que se calmaran, que yo tenía todo el derecho a estar enojado después de cómo me habían tratado, pero Edward no la escuchó. Siguió gritando hasta que finalmente se paró y le dijo a Michelle que tenía que elegir o nosotros o él, y se fueron de la casa dando un portazo. Pensé que eso sería el final, pero no. Durante las siguientes semanas, recibimos mensajes constantes de ellos, llamadas, emails, intentando convencer a Michelle de que yo estaba siendo irracional y controlador, que debería considerar divorciarse de mí, porque yo claramente no tenía los mejores intereses de la familia en mente. Básicamente estaban tratando de lavarle el cerebro a mi esposa para que me dejara, y cada mensaje que leía me ponía más y más furioso. Michelle estaba destrozada, tipo lloraba por las noches porque odiaba estar en medio de todo esto, y eso me hizo sentir mal porque lo último que quería era causarle dolor, pero al mismo tiempo, yo no iba a dejar que sus padres me pisotearan otra vez. Tomé la decisión de terminar con esto de una vez por todas. Hablé con mi contador y mi abogado, y les pedí que calcularan exactamente cuánto dinero Michelle había gastado apoyándome durante los primeros años de mi negocio, cada centavo. El número era considerable, como $50,000 en total entre todo. Entonces transferí esa cantidad completa a una cuenta nueva y llamé a Edward. Le dije que iba a ir a su casa, a entregarle un cheque por la cantidad total más intereses, que con eso cualquier deuda que tuviera con su familia quedaría saldada completamente, y que después de eso no quería volver a escuchar de ellos nunca más. Pensé que aceptarían el dinero felizmente, y eso sería todo, pero no. Edward me dijo que él no quería mi maldito dinero, que esto no era sobre dinero sino sobre respeto y familia. Le respondí que era muy interesante que dijera eso, considerando que ellos fueron los que hicieron todo sobre dinero cuando me forzaron a firmar ese prenup, y que si realmente se trataba de respeto, entonces deberían empezar por demostrar algo de respeto hacia mí. Él me colgó el teléfono, y yo honestamente pensé que tal vez con el tiempo se calmarían y podríamos encontrar algún tipo de tregua civilizada, pero no conocía a mis suegros tan bien como creía. Como 2 semanas después, un martes por la tarde, estaba trabajando desde casa cuando escuché que tocaban la puerta insistentemente. Abrí, y ahí estaban Edward y Judith sin haber avisado que venían. Judith empujó la puerta y entró sin que yo la invitara. Edward la siguió, y ambos empezaron a gritar que necesitaban hablar con su hija inmediatamente. Michelle estaba arriba con Alexander. Bajó corriendo cuando escuchó el escándalo, y sus padres básicamente la atacaron con un montón de acusaciones sobre cómo yo la estaba manipulando y alejando de su familia. Michelle les dijo que se calmaran, que no podían simplemente aparecer en nuestra casa sin avisar y comportarse así, pero ellos no escuchaban. Edward me señaló, y le dijo a Michelle que si ella realmente lo amaba como hija, tendría que sacarme de su vida, que yo era tóxico y que solo quería su dinero, lo cual era irónico considerando que yo tenía más dinero que todos ellos juntos en este punto. Judith lloraba y le suplicaba a Michelle que no dejara que yo destruyera su familia, que ellos la amaban y solo querían protegerla. Michelle se quedó ahí parada mirando a sus padres, y yo podía ver que estaba procesando todos los años de comentarios despectivos hacia mí, todas las veces que habían tratado de hacerla sentir culpable por estar conmigo, todas las formas en que habían intentado controlar su vida. Y entonces, pasó algo que nunca olvidaré. Michelle se puso entre sus padres y yo,
y les dijo con una voz fría que nunca le había escuchado, que ella ya había elegido, que había elegido hace 11 años, cuando decidió estar conmigo, y que había elegido otra vez cuando se casó conmigo, y que elegía ahora cada día que se despertaba a mi lado. Les dijo que ellos eran los que habían destruido la relación familiar, con su falta de respeto constante hacia su esposo, que desde el principio me habían tratado como si no fuera lo suficientemente bueno, sin darme ni una oportunidad real, que me habían humillado con ese prenup ridículo, y que ahora que las cosas habían cambiado querían reescribir la historia y actuar como si siempre hubieran sido justos conmigo. Les dijo que si querían ser parte de su vida y de la vida de Alexander, tendrían que ganarse ese derecho demostrando respeto real, no solo palabras vacías, sino acciones reales. Edward intentó interrumpirla, pero Michelle levantó la mano y le dijo que se callara, que ya había dicho suficiente, que ella había escuchado sus quejas y manipulaciones durante semanas y que estaba harta. Le dijo a Judith que dejar de usar las lágrimas para manipular situaciones porque ya no funcionaba con ella, que ella era una adulta con su propia familia y que su esposo y su hijo eran su prioridad ahora, no apaciguar a padres que nunca habían podido aceptar sus decisiones. Judith le preguntó entre sollozos cómo podía hacerles esto, cómo podía elegir a un extraño sobre su propia sangre. Y Michelle respondió que yo no era un extraño, que era su esposo y el padre de su hijo, y que la única razón por la que había tensión familiar era porque ellos se habían negado durante años a aceptarlo. Les dijo que los amaba, pero que no podía seguir teniendo una relación con ellos si continuaban faltándome el respeto, que tenían que decidir qué era más importante, su orgullo y su clasismo, o tener una relación con su hija y su nieto. Edward le dijo que ella lo iba a lamentar, que estaba cometiendo el error más grande de su vida, y Michelle solo les respondió que necesitaban irse de su casa, que cuando estuvieran listos para comportarse como adultos y tratar a su familia con respeto, podrían hablar, pero hasta entonces no quería verlos. Prácticamente los empujó hacia la puerta, y yo me quedé ahí medio en shock porque no esperaba que Michelle fuera tan directa con ellos, pero al mismo tiempo me sentía orgulloso de ella por finalmente ponerles límites. Después de que se fueron, Michelle se desmoronó un poco, lloró en mis brazos durante como una hora, y yo solo la abracé y le dije que lamentaba que tuviera que pasar por esto, pero que la apoyaba completamente en cualquier decisión que tomara. Ella me dijo que estaba cansada de vivir tratando de complacer a personas que nunca iban a estar satisfechas, que había pasado toda su vida tratando de ser la hija perfecta y que se había dado cuenta de que para sus padres, nada sería suficiente a menos que fuera exactamente lo que ellos querían. Esa noche bloqueamos a Edward y Judith en todos lados, teléfonos, emails, redes sociales, todo. Hablamos con Alexander sobre por qué no iba a ver a sus abuelos por un tiempo, tratando de explicárselo de una manera que un niño de 7 años pudiera entender sin asustarlo, y él básicamente dijo que estaba bien porque tenía a papá y mamá, y eso era lo importante. Los niños a veces son más sabios de lo que pensamos, ¿no? Han pasado como 3 meses desde todo eso, y no hemos sabido nada de mis suegros. Escuché por Michelle que ellos están intentando contactarla a través de otros familiares, pero ella les ha dejado claro que no está interesada en reconciliarse hasta que haya una disculpa real y un cambio genuino de actitud. Honestamente no sé si eso va a pasar alguna vez. La gente como Edward y Judith raramente admite que está equivocada, especialmente sobre algo que han sostenido durante tanto tiempo. Mi negocio sigue creciendo. Estoy planeando abrir una segunda oficina el próximo año, y las proyecciones son todavía mejores que este año. Entonces económicamente estamos más que bien. Michelle volvió a trabajar medio tiempo en algo que le apasiona ahora que Alexander está más grande, y la verdad, nuestra vida es bastante buena, sin el drama constante de sus padres, tratando de meternos culpa o manipularnos. A veces Michelle se pone triste cuando piensa en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si sus padres hubieran sido más abiertos y menos prejuiciosos desde el principio, pero yo le digo que no vale la pena pensar en esos ¿qué hubiera pasado si? La realidad es que ellos eligieron verme de cierta manera, y nunca estuvieron dispuestos a cambiar esa perspectiva, ni siquiera cuando todas las evidencias demostraban que estaban equivocados. El otro día, Alexander me preguntó si la abuela y el abuelo iban a venir por su cumpleaños el próximo mes. Le dije que probablemente no, y él se encogió de hombros y me dijo que estaba bien, porque igual su fiesta iba a ser divertida. No pareció especialmente afectado por la ausencia de ellos en su vida.
lo cual es tanto triste como revelador, porque creo que incluso a su edad, él podía sentir la tensión y el conflicto constante cuando estaban cerca. No voy a mentir y decir que no hay una parte de mí que se siente reivindicada por todo esto. Después de años de ser tratado como si no valiera nada, de que cuestionaran mis intenciones y capacidades, de sentirme como un extraño en la familia de mi propia esposa, finalmente puedo mirar atrás y decir que tenía razón, que siempre tuve razón. No estaba con Michelle por su dinero. Estaba con ella porque la amaba, y porque ella me amaba a mí, y construimos algo real juntos basado en respeto mutuo y apoyo genuino. Ese prenup que me forzaron a firmar, el documento que debía humillarme y ponerme en mi lugar, terminó siendo el instrumento de su propia derrota. Quisieron proteger el dinero de su familia de mí, y ahora resulta que yo tengo más dinero que ellos, y ese acuerdo está ahí recordándoles permanentemente su error de juicio. Es poético de cierta manera, ¿no? No planeé que las cosas salieran así, solo trabajé duro, y tuve algo de suerte. Pero no puedo negar que hay una satisfacción real en saber que me equivocaron tan completamente. Pienso a veces en si debería haber manejado las cosas diferente cuando vinieron pidiendo disolver el prenup. Si tal vez debía haber sido más diplomático o menos directo sobre mi resentimiento, pero honestamente creo que el resultado hubiera sido el mismo eventualmente. El problema nunca fue realmente sobre el prenup o el dinero, era sobre respeto y aceptación, y ellos nunca estuvieron dispuestos a dármelo. Yo simplemente me cansé de pretender que no me importaba, de ser el tipo amable que acepta ser tratado como ciudadano de segunda clase en su propia familia. Michelle, me dijo, hace unos días que no se arrepiente de nada, que debió haberles puesto límites a sus padres hace años y que lamentaba que yo tuviera que soportar tanto antes de que ella finalmente se parara firme. Le dije que no tenía nada de qué disculparse, que entendía que la familia es complicada y que no había sido fácil para ella estar en medio de todo esto. La verdad es que salimos más fuertes como pareja de todo este lío. Creo que enfrentar esto juntos nos mostró que realmente podemos confiar el uno en el otro cuando las cosas se ponen difíciles. No sé qué va a pasar en el futuro con Edward y Judith, si alguna vez van a tragarse su orgullo lo suficiente como para intentar una reconciliación real, o si van a mantenerse en su posición y perder permanentemente la relación con su hija y nieto. Esa decisión está completamente en sus manos ahora. Nosotros dejamos claro cuáles son los términos y ellos tienen que decidir qué es más importante para ellos. Por ahora estoy enfocado en mi familia, en seguir construyendo mi negocio, en ser un buen esposo para Michelle y un buen padre para Alexander. El drama con los suegros fue agotador mientras duró, pero también me enseñó algo importante sobre no dejar que otras personas te definan o te hagan sentir menos de lo que eres. Yo sé quién soy, sé lo que he logrado, y no necesito la validación de Edward y Judith para sentirme bien conmigo mismo. La semana pasada estaba jugando con Alexander en el jardín, y Michelle salió con limonada para los tres, y en ese momento pensé que esto es lo que importa realmente. Estos momentos simples con las personas que amas y que te aman de vuelta sin condiciones ni prejuicios. Todo lo demás, el dinero, el éxito, la vindicación sobre mis suegros, es secundario a esto.